Les damos la bienvenida a nuestro curso sobre aplicaciones financieras de Machine Learning e Inteligencia Artificial. El mundo financiero ha cambiado radicalmente desde la irrupción de modelos matemáticos para hacer predicciones de los precios, el riesgo o incluso información más detallada como la administración de un portafolio. En la actualidad, desde los bancos nacionales o privados, los fondos de inversión o traders utilizan datos para tomar decisiones y estar mejor informados, de ahí la explosión de la figura de los quants. En nuestro curso proponemos una invitación rigurosa desde el punto de vista matemático y al mismo tiempo enfocada en algunos de los problemas más relevantes para diversos actores del mundo financiero. El curso está dividido en 3 módulos. Fintech Toolbox, en el que recorreremos algunas de las técnicas que han transformado al universo de las compañías relacionadas con el sector financiero. Comprender con casos de uso reales cómo se utiliza la inteligencia artificial para revolucionar el sector financiero es indispensable para entender el status quo y proponer soluciones innovadoras. Los objetos del analista financiero. En este módulo comenzaremos hablando de los procesos estocásticos que permiten realizar forecast. Estas técnicas son utilizadas tanto por traders individuales como por grandes compañías para poder tomar mejores decisiones. Después, hablaremos de un concepto esencial para los analistas financieros, como es el riesgo. Lo abordaremos desde distintos puntos de vista, comenzando con un Value at Risk, para después introducir los productos derivados como opciones y futuros que permitan mitigar el riesgo de los inversores. Para finalizar este módulo, hablaremos sobre las criptomonedas, en particular sobre el Bitcoin, y cuál es su importancia real para los mercados actuales. El objetivo de esta última parte es desmitificar el uso de Bitcoin como una caja negra de la que no entendemos su funcionamiento. Portafolios financieros. Si bien es cierto que en la sección anterior la mayoría de nuestros problemas estaban relacionados con el manejo de un solo activo, durante este módulo abordaremos el problema de los multiactivos, la cual es una de las estrategias de inversión más utilizadas. El problema de los multiactivos puede verse desde muchos puntos de vista. Reducción de la dimensión y clasificación supervisada para la asignación de créditos. Un estudio comparado entre regresiones y redes neuronales para la evaluación de activos. Prevención de fraudes mediante redes neuronales no supervisadas. Módulos ARIMA y GARCH para el Value at Risk de las acciones de Tesla. Gestión del riesgo mediante productos derivados y simulaciones bayesianas. Redes Long Short Term Memory para la evaluación de Bitcoin. Portafolios financieros mediante Markowitz y Clustering. Deep Hedging. Estrategias de cobertura para portafolios de derivados utilizando Deep Reinforcement Learning. Procesamiento de lenguaje natural para modelos financieros. Nuestro curso es en línea y en vivo. En todas las semanas utilizaremos un caso de uso real para mostrar las ventajas y cuidados con cada una de las técnicas que analizaremos. A continuación les presentamos a Gerardo Hernández del Valle, investigador en matemáticas financieras que ha trabajado en problemas relacionados con portafolios de inversión, productos derivados y estrategias de trading, tanto desde un punto de vista matemático como de su implementación. Gerardo Hernández es director de Bourbaki Finanzas y el día de hoy nos dará una breve introducción al concepto de series de tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Gerardo Hernández del Valle. Les voy a compartir una pequeña, breve introducción acerca de la teoría de procesos estocásticos y las series de tiempo. ¿Ok? Entonces, miren, brevemente de lo que vamos a platicar son unas generalidades acerca de qué es un proceso, en particular qué es un proceso estocástico. Después esta idea la vamos a relacionar con este mismo tipo de procesos, pero en tiempo discreto. En particular vamos a hablar de lo que en series de tiempo se llaman modelos ARMA. Y finalmente simplemente vamos a mencionar algunas de las aplicaciones que tiene esta teoría, con algunas estrategias de inversión y con algunos modelos que intentan modelar la volatilidad o el riesgo en los mercados financieros. ¿Okay? Entonces, miren, les voy a contar un poco una muy breve historia de cómo ha evolucionado toda esta teoría y vamos a comenzar partiendo por el hecho de que el precio de un activo en general se puede modelar como si fuera un proceso, no solamente un proceso estocástico.
Entonces, cuando yo utilizo la notación S subíndice T, lo que estoy queriendo indicar es que el precio del activo varía con el tiempo. ¿Ok? Bueno, no sé si recuerdan, pero Newton, cuando crea toda su teoría de cálculo integral y diferencial, en particular se enfoca con una dualidad, la relación que existe entre tomar una derivada, calcular la derivada de una función y el operador inverso que es llevar a cabo la integración. Entonces, a partir de todo ese estudio, pues nosotros hoy en día podemos entender, podemos calcular cosas utilizando cálculo integral y podemos, por ejemplo, resolver problemas relacionados a ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Bueno, este pequeño modelo que estamos viendo aquí quizás no nos parezca a primera vista una ecuación diferencial clásica como aquella que estudiamos en la preparatoria o en la universidad. Sin embargo, si por algún momento nosotros hiciéramos este término igual a cero, notarían que es una ecuación diferencial de primer orden, de esas clásicas, en donde estoy utilizando yo o estoy definiendo el proceso como S subíndice de T. Típicamente, recuerden que cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales en general, la notación que utilizamos para describir una función es una F función de T. Bueno, aquí es la misma idea, solo que noten que la notación es un poco distinta porque la T la estoy poniendo como un subíndice. Entonces estoy queriendo como recalcar el hecho de que el precio está evolucionando en el tiempo. ¿Ok? Y además para distinguirla de la notación clásica que utilizamos en cuestiones que no son estocásticas o que tienen que ver con procesos. ¿Ok? Entonces, fíjense, quizás para algunos de ustedes, un breve recordatorio acerca de integración, se van a dar cuenta que la SDT la puedo pasar del lado izquierdo dividiendo. Y bueno, lo que puedo hacer ahora es integrar de ambos lados de la igualdad. Y lo que obtenemos es que esta integral es equivalente a lo que estoy poniendo, o lo que aparece del lado izquierdo, que es el logaritmo, y del lado derecho me queda un término que es completamente determinístico, porque esa mu no tiene nada de aleatorio, y la parte interesante, la parte que fue desarrollada durante el siglo XX y los finales del siglo XIX, te dicen que este término que está aquí está incorporando una componente aleatoria. Entonces me preguntarán, oye Gerardo, ¿y esa por qué habría de ser interesante? Y es interesante porque cuando nosotros estamos observando, por ejemplo, el precio de un activo financiero, en general, lo que va a suceder es que hay una incertidumbre en el precio futuro del activo. En otras palabras, es muy complicado o prácticamente imposible el poder modelar exactamente el comportamiento futuro del precio de un activo. ¿Sí? Nada más para que lo visualicen, déjenme, por ejemplo, graficar el precio de una divisa, en particular el peso mexicano contra el dólar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una muestra de tiempo lo suficientemente grande para que veamos un poco el comportamiento de la divisa. Entonces, lo que están viendo en este momento es el comportamiento o el precio del dólar en pesos durante los últimos 5 años. ¿Okay? Hay algunas características que a simple vista uno podría identificar. Por ejemplo, de manera general, algo que percibo es que el precio del dólar se está encareciendo en el tiempo. ¿Ya vieron? Pasó de un mínimo de 7.82 a la actualidad que está en 20.46. No solo eso es visible para mí, también lo que noto
es que esa trayectoria no es una trayectoria suave, sino que está llena de altibajos, ¿sí? Entonces, estos picos de subida, pues quizás están explicados por algo. En particular, si notan, este pico que tenemos aquí tan alto tiene que ver con el efecto de la pandemia, pero también noten cómo posteriormente la moneda volvió como a regularizarse y a tener su comportamiento típico. Esto es, sí tiene una tendencia al alza, pero puede estar afectado por eventos que son exógenos, que no tienen que ver necesariamente únicamente con cuestiones económicas o financieras, políticas mexicanas, también puede estar afectada por choques externos. Entonces a uno le gustaría poder incorporar esa incertidumbre, y esa incertidumbre es precisamente lo que nosotros incorporamos en esta representación del proceso que les acabo yo de mencionar. ¿Ok? Oigan, ¿y por qué habría de estar yo interesado en modelar el precio de un activo? Bueno, pues para poder pronosticar, ¿verdad? Para poder tomar decisiones acerca de cuál va a ser el futuro, por ejemplo, del precio del dólar. Pero esto no es el único caso. Por ejemplo, nosotros podríamos estar interesados en estudiar el precio de Tesla. Entonces, nuevamente, ¿qué concluyo? Pues parece ser que de manera global, Tesla tiende a aumentar de precio. Ese ha sido su comportamiento durante los últimos, solo que, bueno, esa tendencia alcista, pues también viene a la mano de altibajos, de una componente aleatoria. ¿Okay? Y bueno, eso fue precisamente lo que la gente observó y por lo tanto quiso incluir en un modelo del precio de un activo financiero. Resulta ser que durante los últimos casi 50 años, quizás más, 60 años, el modelo clásico que hemos utilizado para modelar el precio de un activo financiero está dada por la expresión que les estoy mostrando en este momento. ¿Okay? ¿Qué tiene de particular? Lo que te está diciendo es que el precio futuro en el tiempo T de un activo financiero está dado por su precio actual, por eso dice S subíndice 0, multiplicado por un objeto que va a describir la evolución del proceso. ¿Okay? El primer término, principalmente lo que te va a determinar es la tendencia. Por ejemplo, si notaron, el precio del dólar en términos del peso tiene una tendencia positiva, tiende a encarecerse en el tiempo. Si vieron, el precio de Tesla también tiene una tendencia positiva, tiende a encarecerse en el tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de Tesla, ese movimiento es mucho más rápido que en el caso del peso mexicano. Entonces, seguramente la función que describe ese movimiento de Tesla es distinta y es en general mayor a la que observamos en el caso del peso mexicano. Y finalmente este término que está aquí, esta letra griega sigma, multiplicada por este objeto aleatorio, que le llamamos movimiento browniano, está modulando el riesgo que nosotros observamos en la gráfica. Recuerden que ese comportamiento, esa tendencia general del proceso, pues viene de la mano con fluctuaciones que están caracterizadas por eventos que nosotros a priori no podemos pronosticar. Esa aleatoriedad que los activos financieros y en general muchos procesos en la vida pues están expuestos. ¿Okay? Hay una simplificación a este modelo y está dado precisamente por esta expresión. Si leen los libros clásicos de finanzas, por lo menos vuelvo a repetir, durante los últimos 20, 30 años, han estado dominados por esta expresión y no es de sorprender dentro de las fórmulas más famosas o más utilizadas o relevantes en la humanidad,
está la ecuación de Black-Scholes, y en el modelo de Black-Scholes se utiliza este modelo precisamente para modelar el precio de un activo financiero. Entonces, esto ha sido muy relevante, hay mucha historia, hay mucha teoría y todavía hoy es importante. ¿Okay? Resulta ser que la pregunta inmediata que yo me haría sería, oye, bueno, pues si ese es un buen modelo para caracterizar el comportamiento de un precio, pues lo que quiero yo determinar es qué es mu y qué es sigma, que son esas letras griegas que aparecen aquí, porque por lo que veo, son lo que me están controlando tanto la tendencia como la incertidumbre o la volatilidad, y resulta ser que sí. Si nosotros utilizamos el logaritmo y observamos con cierta frecuencia o cierta regularidad, digamos de manera diaria, el precio del activo, lo que nosotros obtenemos es simplemente esta expresión. Recuerden qué fue lo que hice. Simplemente tomé el S en un tiempo anterior, que le llamé J-1, y a T en un tiempo posterior, que le llamé TJ. Lo pasé dividiendo, tomé el logaritmo natural. Recuerden que el logaritmo natural pues es la función inversa a la exponencial, por eso es que me queda este término. Y bueno, resulta ser que por una de las propiedades del movimiento browniano, este objeto aleatorio del cual yo les estuve mencionando, nosotros podemos concluir que esto, que le llamamos típicamente el rendimiento, tal cual el rendimiento financiero que nosotros entendemos, tiene cierta distribución, y esta distribución tiene cierta media y cierta desviación estándar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues como nosotros sabemos estadística, tenemos dos herramientas que nos permiten estimar tanto mu como sigma. En otras palabras, el proceso es, tomo el precio de un activo que sea de mi interés, obtengo datos históricos de dicho precio, y una vez que tengo dichos datos, y una vez que yo tengo estos datos, noten, este es el precio de Tesla del 10 de enero hasta el día de hoy, 9 de febrero. Y si notaron, lo que me estaba diciendo es, calcula el rendimiento logarítmico, que es simplemente el logaritmo natural de este cociente. Y la parte interesante es que esa mu que nos está caracterizando la tendencia del proceso se puede estimar promediando estos rendimientos, y a la vez, si nosotros queremos caracterizar la volatilidad, lo que tenemos que estimar es la desviación estándar de estos rendimientos también. Claro, hay ciertas particularidades de que tienen que ver, por ejemplo, de por qué únicamente tomé un mes de datos para estimar mu y para estimar sigma, y cómo es que debo de tomar este tipo de estimadores. Mi conclusión rápida sería que de manera contemporánea o en la actualidad, tomando únicamente un mes de datos, la tendencia del precio de Tesla es a la baja y tiene una volatilidad diaria del 4%. Entonces es un proceso relativamente sencillo y está basada pues, en la teoría de cálculo, bueno, general de procesos estocásticos, y que tiene una intersección con el cálculo estocástico. Entonces podemos estimarlo. Pero bueno, resulta ser que esa no es la única manera en la que uno puede modelar el precio de un activo. Existen otros modelos. En particular, hay una teoría que se llama series de tiempo. Y en la teoría de series de tiempo nosotros partimos del hecho de que la evolución de mi proceso, que yo denoto como x de t, puede ser función del mismo proceso en tiempos anteriores o en el pasado, y de un tipo de ruido. Este ruido es lo que nosotros llamamos ruido blanco. ¿Ok? Por lo tanto, este objeto que están viendo ustedes en la segunda línea de su pantalla es un proceso autorregresivo. ¿Por qué digo que es autorregresivo? Porque noten cómo el futuro, o si quieren el presente,
depende de sí mismo, es autoexplicable por el pasado, pero además pues tiene una componente aleatoria, este ruido blanco que aparece aquí. Para aquellos de ustedes que han estudiado el concepto de regresión lineal, pues van a darse cuenta la similitud que tiene esta representación con regresión lineal multivariada, en la cual estamos intentando explicar un objeto Y en términos de P regresores. Pues es la misma idea. Simplemente lo que estoy diciendo es que el futuro o el presente depende del proceso mismo en tiempos anteriores. Obviamente, claro que tenemos que tener algún criterio que nos permita decidir qué tanta información debo de utilizar para pronosticar o para modelar mi proceso en el futuro. Y también, nuevamente, la parte interesante sería pues estimar estos parámetros phi1 a phi-p. ¿Y cuál es el propósito? Pues lo vuelvo a repetir, uno de los propósitos sería precisamente utilizar este modelo para pronosticar o para modelar alguna variable de interés. Hay una generalización del modelo que les estoy mostrando aquí abajo, que es el modelo autorregresivo de medias móviles, en donde además de tener la parte autorregresiva, tenemos una asociación de ruido. El ruido blanco también puede tener cierto rezago hasta un orden Q, y nuevamente hoy en día existen metodologías muy bien fundamentadas matemáticamente que nos permiten determinar cuál es el mejor modelo en base a algunas pruebas estadísticas. ¿Okay? Entonces, es una teoría muy interesante con una gran cantidad de aplicaciones. Entonces, simplemente como un comentario rápido, este es un modelo autorregresivo de orden 1, porque noten que únicamente tenemos un coeficiente, en otras palabras, el futuro, o el presente depende exactamente del pasado anterior, y una parte o una componente de ruido blanco. ¿Okay? Y bueno, todo este tipo de procesos tiene una gran cantidad de aplicaciones y de relaciones muy interesantes con otro tipo de procesos. Por ejemplo, si yo escogiera phi igual a 1 y noto que xt de 1, dada la relación, se puede expresar como xt menos 2 más wt menos 1, puedo yo expresarlo en términos de este objeto. Y lo que esto me está diciendo es que el comportamiento del proceso en el futuro es una suma de pequeños choques, de pequeñas patadas o de pequeños juegos aleatorios que yo estoy llevando a cabo. Este proceso es muy interesante porque es lo que nosotros llamamos una caminata aleatoria, y es el análogo en tiempo discreto de lo que acabamos de ver en tiempo continuo del movimiento browniano. Entonces, este objeto que no explicamos, que simplemente lo mencionamos, se puede aproximar precisamente a través de esta expresión. Es muy sencillo hacerlo a través de una computadora. Es más, con un simple mecanismo que te permita generar datos aleatorios, uno puede simular un proceso de este tipo. ¿Más? ¿Por qué no lo hacemos? Muy bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a generar ruido blanco, 100 observaciones, tuvo una distribución normal. ¿Cómo sé que son aleatorios? Por la R de random, aleatorio en español, y que van a tener media 0 y una desviación estándar de 0.2. Esta paquetería es RStudio, que es muy utilizada para aplicaciones estadísticas. Y además lo que voy a hacer es que voy a graficar esta simulación. Eso que están observando ustedes en su pantalla es precisamente un ejemplo de ruido blanco. Y ahora bien, si yo quisiera ver cómo se ve, recuerden que yo voy agregando estos choques, los voy sumando de manera parcial,
y vean lo que acabamos de observar. Esto es una cadena aleatoria. ¿Y por qué es interesante? Esa gráfica que yo acabo de observar, más bien esa gráfica que yo acabo de generar, de alguna manera se asemeja a lo que estoy viendo yo aquí en esta gráfica. Recuerden, lo anterior fue una simulación. Este es el comportamiento real del precio de un activo. Pero noten cómo tiene algún comportamiento, una tendencia local. También tiene una tendencia global. Y si ven mi cadenita aleatoria simulada, pues si yo no les dijera que este es el precio de algún activo en particular, algunos sí podrían creerme que es el precio de alguna acción. ¿Okay? Entonces, ahí está la importancia y la conexión de por qué algunas personas comenzaron a utilizar estos modelos para modelar el precio de un activo, y no solo de un activo financiero, sino en general para modelar procesos aleatorios. Finalmente, voy a hacer un par de comentarios de posibles aplicaciones de todas esas teorías, no únicamente de lo que comenzamos, que eran procesos en tiempo continuo, sino también de las series de tiempo, y uno de ellos tiene que ver con lo que llamamos cointegración. Cointegración es una propiedad de algunos procesos, y existe dentro de este concepto de cointegración una estrategia de trading que se llama en inglés pairs trading o trading de parejas. Entonces, operaciones que implican o que tienen que ver con parejas. Y la idea detrás de este argumento es que en algunas ocasiones uno puede detectar algunos procesos que en el tiempo se cruzan ¿ok? Y básicamente lo que eso te está diciendo es que si uno puede identificar algún tipo de proceso, más bien una pareja de procesos que satisfacen esa condición de que se cruzan en el tiempo, entonces eso nos puede ayudar a tomar decisiones de cuándo comprar y vender estas parejas. ¿Okay? Entonces, para llegar a entender este tipo de aplicaciones, pues primero tenemos que desarrollar un poco las matemáticas, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, pero una vez que lo entendemos, se puede llegar a este tipo de modelos. Y bueno, la pregunta que uno se hace es, ¿y existen procesos o existen precios que satisfacen esta condición de que tenemos dos parejas que se cruzan en el tiempo? Y la respuesta es sí. Ustedes me podrían preguntar, ¿es fácil encontrarlas? Quizás no, pero si uno las puede detectar, puede uno intentar utilizar este tipo o implementar este tipo de estrategia. Pues gracias por su tiempo.